He quitado el cartel. Buenos días a todos y todas quienes nos acompañan en esta transmisión. A nombre de la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy continuamos con las actividades del ciclo de charlas de café, Vías Convergentes, espacio dedicado a generar un diálogo acompañado de invitadas e invitados sobre alguna efeméride referente a acontecimientos y temas que han sido importantes tanto en el plano internacional como en el plano nacional y su relación con los ferrocarriles. Esta tercera charla de este ciclo será en el marco de la conmemoración de los 100 años de la huelga por el reconocimiento de la Confederación de Sociedades Ferrocarrileras en 1921, considerado uno de los conflictos más importantes protagonizados por los trabajadores del riel, quienes a partir de ese momento lograron convertirse en el destacamento de avanzada de la clase obrera, marcando en forma trascendente al movimiento sindical en México. En este sentido, para nosotros es un honor contar con la participación de la maestra Ingrid de Bergenji, quien ha realizado importantes labores en materia de investigación sobre los orígenes del sindicalismo ferrocarrilero en nuestro país. Antes de leer una pequeña semblanza de nuestra invitada, aprovecho para recordarles que nos pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios a través de los chats de Facebook del Museo Nacional de Ferrocarriles, CEDIF, Vías Verdes y Red de Espacios Culturales y Museos Ferroviarios. Ahora bien, Ingrid de Bergenji Magaloni es licenciada en Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Realizó los cursos académicos de la Maestría en Historia Económica y Social de América Latina en la UAM Iztapalapa. Es candidata a doctor en Historia de México en el Colegio de México. Trabajó 15 años en la Dirección de Estudios Históricos del INAH como investigadora de historia. 3 años como jefa de museología del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, a cargo de los fondos documentales, fotográficos y cartográficos. Entre sus publicaciones se cuentan Primera aproximación al sindicalismo ferrocarrilero, editado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En docencia, impartió cursos de Historia de la Cultura y Problemas de México en la Universidad del Caribe, cursos anuales de Historia Universal, Historia de la Cultura e Historia del Arte en el Centro Universitario Anglo-Mexicano en Cancún, desde 2003. Actualmente imparte la cátedra de Historia del Derecho Mexicano en la carrera de Derecho de la Escuela Superior de Leyes en Cancún. Sin más, los dejo con la maestra Ingrid Bergenji. Ya entro. Claro. Pero no me veo. Bueno, ahí estoy ahorita ya con el público. Pues muchas gracias. Corrijo un poco, ya no doy clases tampoco en la Escuela de Leyes. Ya me retiré completamente de la docencia. Me extraño dar clases, pero aprendí mucho mientras las di. Y de ferrocarriles trabajé mucho, pero hacía mucho tiempo que no me ocupaba de ello. Pero bueno, sí estoy familiarizada con los temas y agradezco la invitación de todas esas instancias, yo digo del museo, al que quiero mucho, que recuerdo mucho, para hacer esta charla. Saludos pues a los que están presentes, al personal del museo y a los que entonces están viendo por ahí, se siente muy raro. Un gran saludo al éter, pues ahí estamos flotando con estas ideas. Y para entrar al tema de no sé, Isabel, ¿me estás oyendo? ¿Se oye bien mi voz? ¿Todo está bien? Perfecto.
al tema de la huelga de 21, quería comenzar con un comentario porque me dicen que hay personas, estudiantes, me los imagino jóvenes, muchachas y muchachos, que es una fantasía, pero que están estudiando el tema, sobre Marcelo Rodea y su historia del movimiento ferrocarrilero en México, que es una especie de Biblia, y que fue lo que yo pude rescatar para esta charla de mi archivo, porque era imposible entrar a mi archivo con el tiempo que tenía. Está muy bien guardadito, pero bastante inaccesible. Entonces, primero, una especie de homenaje a Marcelo Rodea. Y después, como le estuve leyendo, bueno, les recomiendo que lean a Rodea. Es difícil de leer, tiene de repente, es un poco estilo antiguo, tiene a veces demasiada información, los nombres de todos los presidentes, todo lo que tenía, pero también tiene sus tendencias, es obrerista de alguna manera, ferrocarrilerista, muy amante del gremio y con sus parcialidades que se notan mucho en el desarrollo de esta huelga. Me cuesta mucho trabajo leer, pero lo estuve leyendo y hasta el último momento me enteré de algo muy importante que lo voy a comentar después de platicar un poco de la huelga. Entonces, mi fuente es Marcelo Rodea. Si los que me están para hoy con algo de lo que me sé, que quedó ahí en mi memoria, pero si me están escuchando y tienen más información o quieren corregir la información que estoy dando, con mucho gusto. No me siento en un foro académico de aquellos donde tengo que justificar mis fuentes, porque sino que les agradezco si tienen comentarios y fuentes de otro tipo que me las hagan llegar con mucho gusto. Entonces, sobre la huelga de 1921, Rodea tiene un comentario general al final. Dice que es una de las huelgas más importantes y más mal comprendidas de la historia de los ferrocarriles. Y le pone estas chuladas. Dice que fue una huelga que no estuvo buscando las puerilidades que la mayoría de las huelgas buscan, como son las mejoras económicas, las mejoras en condiciones de trabajo, etcétera, sino que buscó el reconocimiento de una organización que integró a las sociedades ferrocarrileras de entonces. Él Rodea también admira mucho, da mucha admiración para el dirigente de esta huelga más destacado, que es Eduardo Venegas, o Lalo Venegas, como le decían, de la Orden de Maquinistas y Fogoneros. Entonces, sí es una huelga muy importante. Estalla en febrero 26 de 21 y termina en los alrededores de marzo 19 de 21. O sea que alcanza a durar alrededor de un mes. Pero no es una huelga victoriosa, ni tampoco es una derrota absoluta. Entonces, como hay un millar de antecedentes para esto, el tema de los ferrocarrileros es muy grande. Si conocen mi tesis de licenciatura, verán las distintas especialidades en el proceso de trabajo, las grandes diferencias entre talleres y patios y estaciones y vías y trenes y las organizaciones que surgieron, creo que necesariamente por especialidad desde principios del siglo, algunas no son un espacio fácil para hablar rápidamente de ellas, y se me irían 3 horas en siquiera mencionar los orígenes y los desarrollos de las distintas. Al congreso del que voy a hablar después asistieron 14 organizaciones, luego las voy a mencionar. La más importante de los trenistas, o las demás, Prosapia,
que es la muy conocida Unión de Conductores, Maquinistas, Garroteros y Fogoneros de la República Mexicana, con un líder muy destacado que se llamó Federico Rendón, originaria de Monterrey, se salió del Congreso Ferrocarrilero. Entonces, de las 14 que participaron en el Congreso y que van a participar, 13 participan en la huelga. La Orden de Maquinista, que es la otra organización de trenistas muy en pugna con la de Federico Rendón, los mecánicos, otra organización de ayudantes mecánicos, los empleados de la Alianza de Ferrocarrileros, los despachadores, cobreros y hojalateros, pintores, carpinteros, departamento de vía, me están faltando 3, no me acuerdo de memoria, hasta una unión de auditores que se discute mucho. El Congreso empieza el 13 de diciembre de 1920. Justamente ya había empezado a gobernar Álvaro Obregón. Entonces, hay un evento muy importante del que quiero hablar después si me da tiempo. Bueno, tiene que darme tiempo. Y se desarrolla después de es una huelga de despachadores muy inesperada, al día siguiente de inaugurado el Congreso. Pero sale y desde enero le está pidiendo a la empresa que ahora tiene de director a Francisco Pérez, se llama el director de la empresa. El reconocimiento de la Confederación. ¿Qué es lo que pretenden? Que no es, llegaría a ser quizá que los dirigentes o el Consejo Ejecutivo de la Confederación fuera el que se ocupara de todos los conflictos de trabajo, pero no lo están pidiendo así en este momento. Piden que los representantes de las organizaciones gremiales, los delegados de cada organización gremial, que tenían un delegado por cada división, o sea, representantes en cada división, es un sistema enorme, ya lo dije, una cosa muy grande. Que fueran esos los que se ocuparan de los conflictos de los trabajadores y no cada trabajador individualmente. Entonces, es un reconocimiento operativo. Ya habían tenido lugar otros, si hay tiempo hablamos, otros. Hay una confederación de gremios en el que se presenta con Victoriano Huerta, etcétera, y sí les habían dado un cierto reconocimiento. Pero Francisco Pérez y Álvaro Obregón, porque la Unión de Conductores de Federico Rendón era muy antagónica al Congreso y aborrecían a Lalo Venegas, porque querían agrupar a todos los trenistas. Y la orden así llamada de maquinistas de Venegas, dirigida por Venegas, tenía a los maquinistas y a los fogoneros. Y la Unión en cierto momento se había quedado con conductores y garroteros, también tenía maquinistas, pero la mayor parte de los maquinistas y fogoneros habían pasado a la orden en el curso de su historia que empieza muy tardecito ya como una decisión de la sucursal 5 de la Unión de Conductores. Entonces, Federico Rendón se dedica, primero le dan un banquete, desayunan con gran pompa con Álvaro Obregón y yo no sé realmente si había eso, sería para quien investigue más a fondo. Le adjudican a la Confederación de Sociedades Ferrocarrileras el ser socialistas recalcitrantes. Francisco Pérez empieza, toda esta huelga tiene una dimensión, creo que única, o no sé si las otras también en esos años, pero esta sí, el Universal, el periódico, juega un papel central en el desarrollo de la huelga. Entonces ahí hace sus declaraciones Francisco Pérez, diciendo que no van a reconocer a la Confederación, que no está reglamentado el artículo 123, entonces la Confederación no tiene personalidad jurídica, que no, por unas o por otras, con calumnias, infundios, groserías, muy grosero.
y la Unión apoyándolo, apoyando a la empresa y con la anuencia o el acuerdo, la aprobación de Álvaro Obregón. Los de la Confederación, dirigidos por la Orden, probablemente estaban ligados a Adolfo de la Huerta. Entonces, desde el principio se menciona que tiene fines políticos o lo que sea, y sí, cuando se levantó el pobrecito, o lo levantaron a Adolfo de la Huerta en 23, sí se fueron con él muchos ferrocarrileros, perdieron todos, de la Huerta también, y muchos generales la vida. Pero se le atribuyen fines políticos al movimiento de la Confederación. Hay otro evento que se añade, que es que precisamente por ese tiempo hay una amenaza de huelga general. 2 millones de ferrocarrileros en Estados Unidos están por irse a la huelga y se supone que la Confederación dijo que los apoyaría. Con la negativa total de la empresa de hacerles el menor caso de Francisco Pérez, Lalo Venegas y el Consejo Ejecutivo deciden, dice Obregón, muy a la ligera, irse a la huelga o de ir a un paro. Entonces la huelga está muy anunciada desde muy temprano. La están por estallar y la posponen, y mientras la empresa y el gobierno abiertamente, porque todo lo publican en el Universal, se mueven tropas de la guarnición de la Ciudad de México a las estaciones, a los talleres, a las instalaciones, para evitar que haya destrozos. Solo lo voy a mencionar porque no voy a mencionar todos sus objetivos, pero la Confederación, uno de sus artículos en su conformación decía que las organizaciones apoyarían en lo que fuera necesario los actos de sabotaje, boicot, sin que entonces Francisco Pérez se lo saca. Estuvo a apoyar o a reconocer una organización que permite o que apoya el boicot en caso de conflictos. Entonces, aparte de mover las tropas a las instalaciones, sobre todo en la capital y en el Valle de México, mandan enviados por un emisario de la Unión de Conductores al Paso, Texas, con la intervención del cónsul mexicano en El Paso, Texas, para hacer una propaganda para reclutar trabajadores para sustituir a los huelguistas. Todo eso porque están anunciando la huelga y la empresa se está preparando y preparando. Hay un informe, lo transcribe Rodea del enviado, tiene un nombre muy Griguri o algo así, que recluta 543 trabajadores. No trenistas en particular, ni despachadores, ni las especialidades más, pero sí mecánicos, caldereros, que esos por cierto eran muy valorados también, 12 trabajadores, empleados de una especialidad, de otra, 543 en total, que vienen, y lo dice la Confederación, que también se la pasa publicando en la prensa, vienen traídos expresamente de Estados Unidos elementos para sustituir. La Unión de Conductores dice también en la prensa expresamente que la Unión no va a parar, va a seguir trabajando. Otras organizaciones también medio raras, por ejemplo, una mutualista de telegrafistas que no suelda a ningún nombre de las conocidas, dicen que no van a parar, o eso anuncian en la prensa. Trabajadores de vía no van a parar. Y las tropas, y lo dice muy claro el comandante, el general, tienen la misión de mantener el orden, de evitar fricciones entre huelguistas y los que van a sustituir, y no permitir que se obstruya el paso, que no se permite el paso a los que van a sustituir. Entonces, la huelga, no sé qué más decir de estos momentos anteriores,
La huelga estalla el 26 de febrero y no se paraliza el tráfico. Obviamente la Confederación está en desventaja, pero tampoco es tan sencillo, no es que no esté afectando a la empresa o a todas las líneas y al país. Entonces, aquí viene un cambio muy simpático, porque todo es simpático, barroco, que me perdonen los que dijeron que toda esta mística obrera y demás, no es que yo no crea, pero en esos años son muy barrocos, o siguen siendo. Entre el 6 y el 9 de marzo se entrevistan los dirigentes con Obregón. Entonces tienen una entrevista en la cual le aclaran a Obregón las mentiras que habían dicho de ellos Federico Rendón y compañía. Entonces de repente la relación con Obregón se vuelve algo muy floreciente y muy... las cartas que le envían a Obregón los dirigentes, mismo Lalo Venegas tan bravo y el otro que le envían están llenas de salamería y de la bondad que tuvo de escucharnos. Entonces, según esto, Obregón entendió que no se trataba de un movimiento ni revolucionario, ni político, ni nada, y Obregón, que no era nada tonto, les ofrece que les va a considerar sus peticiones si regresan a trabajar. Y entonces ellos, la siguiente carta del Consejo Ejecutivo a Obregón diciéndole que necesitan apoyo para trasladarse a todas las divisiones y explicarles a los miembros de la Confederación de las Sociedades la aclaración que habían hecho con Obregón y por qué era necesario parar ya la huelga. Y luego le dan supongo que hacen eso. Y a continuación elaboran un pliego de peticiones que entonces sí, son esos que hubiera yo querido poder transcribir íntegros, pero ya veo que sí se está pasando el tiempo, no se me va a hacer largo, sino corto. Entonces, un pliego de peticiones que es una salvajada. Yo sé que la clase obrera es la clase obrera y lo que sea, pero le piden que destituya inmediatamente a Francisco Pérez, que es el gerente de la empresa, y a todos los funcionarios que participaron, y a todos los superintendentes, y a todos los que insultaron a la Confederación por sus calumnias, por sus infamias, despedir a todos los jefes de la empresa. Segundo, despedir a todos los que habían sustituido en la huelga, por ejemplo, todos los miembros de la Unión. Reinstalar a los huelguistas. Obviamente, el primer punto es otorgarle reconocimiento a la Confederación. Son 14 puntos que realmente rayan, ahora sí que es, no sé si lo barroco o lo churrieresco. No tengo otra idea más que Obregón cuando lo vio se rió. Pero como le habían escrito las cartas tan dulces y tan llenas de alabanzas, y eso les contestó todo, todo formal, que se veían la penosa necesidad de decirles que lo que le estaban pidiendo era imposible, que no podía despedir a los que habían sustituido porque ellos se habían ocupado de mantener el servicio, que no era un pleito entre capital y trabajo, un pleito entre trabajo y industria común y corriente. Era un problema de un servicio del Estado, del gobierno, que tenía que seguir prestando servicio, igual que correos, igual que telégrafos, los ferrocarriles al público, que no era posible pasar eso de vista, que era otro tipo de conflicto.
De todos modos les dice, y entonces sí, la oferta de Obregón baja a 2 milímetros del suelo, pero 2 milímetros, que nunca, que eso fue una gran mentira, se les había negado el reconocimiento. Ya hay otro gerente en la empresa en este momento, me parece, no estoy muy segura, pero esto es una mentira, porque se los había negado a Francisco Pérez sistemáticamente. Pero les dicen, no, mañana van a publicarse documentos que demuestran que nunca se les negó el reconocimiento. Y si regresan a trabajar para la huelga, se les reinstalará en sus puestos de trabajo conforme vaya habiendo espacio. Porque los que se esquirolearon, pues, o los que sustituyeron, se quedan. Entonces, ahí Lalo Venegas y la CCF tuvieron que irse callando porque la huelga no estaba siendo victoriosa, no se estaban paralizando el tráfico, etc. Entonces, alrededor del 19 de marzo ya se acabó la huelga. El regreso de los huelguistas era otra que yo hubiera querido leer, pero con el trabajo que me cuesta leer, hubiera pedido a Isabel que lo leyera. Lo pueden ver en el capítulo de la huelga de Marcelo Rodea. Solo, y eso lo menciona incluso Álvaro Obregón en su carta, los mecánicos y los paileros o caldereros, que son dos organizaciones, pueden regresar inmediatamente y entrar a ocupar sus puestos de trabajo inmediatamente. Y si sobran, porque hubo sustituciones, les abrimos más talleres. Porque obviamente yo creo que estaban en un momento de gran urgencia de estar reparando equipo que había sido dañado durante la revolución, y los menciona explícitamente. Mecánicos y paileros regresan a trabajar en el momento que entren como si nada. Sueldos caídos, queda ahí todo medio vago. Y las organizaciones, cada una va viendo la forma de reintegrar a los huelguistas. Los despachadores, por ejemplo, les van haciendo cacho y dice, si es necesario, hacemos turnos de 6 horas para que puedan regresar los que entraron, los que se fueron a huelga y se queden los que sustituyeron. Y en la alianza también, de los railway clerks, los oficinistas, se les va a integrar como de segunda y va subiendo. El regreso es una muestra. Hay el mismo Rodea cita, por ejemplo, a un gran trenista que fue Alfredo Navarrete, que es uno de entre los que menciona, que yo recuerdo porque luego escribió un librote de historia del ferrocarril, de los ferrocarrileros, que se publicó en Atlacomulco, por ahí en el tiempo de Echeverría. Alfredo Navarrete, dice Rodea, no pudo regresar a trabajar hasta julio de 1922. O sea, estuvo 1 año sin trabajo. Entonces, muchos no regresaron inmediatamente, pero sí fueron regresando. Y la Confederación se reconoció. Se empezaba a discutir los asuntos y los conflictos con los representantes de las especialidades. Y eso sí, yo lo tengo conocido por mis archivos y las copias que tengo entre esos años y el 24, y justo cuando va a entrar este reglamento Almaraz, del que hablaba Isabel el otro día, de 1925, que ya es de calles y de Pani, creo que puso en la dirección de los ferrocarriles a Alberto Pani, y les metió lo más que pudo el orden, pero en esos años firman muchos contratos de trabajo las distintas organizaciones entre 21, 22, 23 y 24. Con luego el golpe del agüertismo, donde perdieron mucho. Entonces, no sé si me queda tiempo, porque sí creo que se saltó Rodea cuando platica esta huelga. 2 huelgas
que por eso digo que hasta el final vine a dar con la de los de la orden. La primera es la de los despachadores. Digamos que la huelga de 21 tal cual, ni victoria ni derrota. Sí, yo he oído, o no sé dónde leí, o no sé de dónde lo saco, porque sí leí el informe de Cover de Colpitts en 1929 de la situación de la empresa, y este regreso de los huelguistas, dejando a los que sustituyeron, generó un exceso de personal en la empresa que se quedó para siempre. Lo dicen 11,000 trabajadores de más en ferrocarriles nacionales, y Cover y Colpitts lo dicen. Hay una situación de personal que no es posible, más los sueldos, etcétera. Pero hay dos huelgas, porque se habla como si, no sé, siempre la empresa es la mala y el gobierno reprimió. Dos que son exitosas y que tienen muy fuerte respuesta. La de los despachadores, la Sociedad Mutualista de Despachadores y Telegrafistas. El Congreso Ferrocarrilero se inicia el 13 de diciembre, que es mi cumpleaños, de 1920. Y el 14, cuando estaban terminando de revisar sus credenciales y eso, se presentan emisarios de la Sociedad Mutualista diciendo que se habían ido a huelga a las 4 de la tarde. Los despachadores y telegrafistas de todo nacionales. Esa huelga, a las 10 de la noche ya está el gerente negociando con ellos. Se soluciona a la 1 de la mañana y a las 4 ya está firmado el convenio que acuerda. Ese convenio es otro de esos que uno dice, bueno, 35% de aumento de salarios. Y no me hubiera querido tener el tiempo y la diligencia de tenerlo, pero había que leerlo y es un poco pesado. Lo pueden ver también en el libro de Rodea. Cosas como en los lugares donde no hay cargadores, se contratará un mozo. Y estoy pensando, pues que los despachadores cargaban el telégrafo en las manos, o por qué necesitaban no para su equipaje, que les dejen de descontar cuotas para hospital, pero que les den servicio médico y medicinas. Después terminaron con el hospital ferrocarrilero mientras les duró todos los ferrocarrileros. Pero esto de los despachadores es increíble, las condiciones de trabajo, que les tenían que pagar renta, que el mes civil de 26 días, jornada de 8 horas obviamente, luego ya estaban planteando jornadas más cortas para que entrara más gente. Es un convenio con los despachadores tan favorable, y no se puede hablar de que se pasen de favorables los convenios para la clase obrera, no se puede hablar porque hay una mística obrera, más que cuando uno oye que Romero de Champs quiere cobrar sus vacaciones de 45 años que no le pagaron por estar en comisión, ya te da risa, pero probablemente se las tienen que pagar porque está en las condiciones generales de trabajo. Entonces, esa huelga de despachadores, obviamente Francisco Pérez la tiene bien clarita en la memoria cuando está negociando con la CCF. Esa se da al día siguiente de iniciado el Congreso y ya están pactadas las cosas. Los despachadores siguen en el Congreso y participan de la huelga de la CCF o de la Confederación. Pero otra muy importante es una huelga de la Orden de Maquinistas y Fogoneros de Lalo Venegas, que tiene lugar el 8 de septiembre de 1920. Eso es con De la Huerta ahí en la presidencia. Ya lo tuve que buscar en Google porque no lo tenía claro. De junio al 29 de noviembre de 1920 gobernó De la Huerta. Y la Orden de Maquinistas, que ya les decía yo hace rato, era una como crecimiento de la sucursal 5 de la Unión de Conductores cuando la Unión de Conductores estaba en mucha decadencia. Luego hizo una labor de propaganda muy fuerte, publicó un periódico que se llamó La Locomotora
y agrupó de repente a maquinistas y fogoneros que se salieron de la Unión de Conductores de Rendón. Entonces hizo una organización fuerte y le pidió reconocimiento al que era entonces gerente, todavía antes de que llegara Álvaro Obregón, que era Felipe Pescador, que fue muy diligente gerente de nacionales. Hizo otras cosas que no, ya me estoy cansando de hablar, pero ese reconocimiento les dijo Felipe Pescador, si pueden demostrar que tienen mayoría, les doy el reconocimiento. En 1918, la Unión de Conductores de Federico Rendón se había fundado en 1911, era de las primeras, se va acabando, algo salió ahí. Bueno, me salió un anuncito. Me faltan 3 minutos. ¿Me oyes? ¿Sí? Les dieron el reconocimiento y después piden una serie tienen una serie de peticiones que la empresa no quiere reconocer, entonces dice, no tuvo más remedio que ir a huelga. Se van a huelga el 8 de septiembre y el mismo 8 de septiembre la empresa firma el convenio con ellos y les aumentan 35% de salario, más de lo que ganaban los americanos, que eso se los recrimina Obregón. 8 horas de trabajo, indemnizaciones, jubilaciones, pensiones. Ese es el convenio que firma la orden 3 meses antes del Congreso Ferrocarrilero. Entonces, tanto de la orden como el de las despachadores son huelgas de un día, que paran el sistema en un día y consiguen todo lo que quieren. Y esta de la Confederación tenía esta grilla entre entre Federico Rendón y los otros, y que no todas las sociedades estaban en la misma situación de fuerza y que lo sustituyeron y que etcétera, etcétera. Entonces, son muy distintas, pero tanto la orden como la Sociedad Mutualista de Despachadores tuvieron excelentes condiciones de trabajo. Luego se las andan queriendo tumbar a lo largo de la década, pero yo solo quería, porque esa huelga de la orden me la vine a encontrar anoche a las 8 de la noche, no pude encontrar el pacto del Palacio, por ahí alguien que me esté oyendo no lo pone, rodea, pero sí esa huelga de un día les dio toda la victoria a la orden de maquinistas. Entonces obviamente la Unión de Conductores estaba muy enojada por eso. Creo que ahí le voy a parar. Ese es el fin de la huelga y con estas dos anotaciones que yo creo que sí son iluminadoras de cómo funcionan las cosas cuando son bravas. Hasta ahí. Ya, ¿cuánto tiempo me llevé? No te oigo, Isabel. Muchísimas gracias, maestra Ingrid, por su charla. Ahora voy a leer sus comentarios y preguntas del público que siguen nuestra transmisión. María de la Paz, la mejor historiadora de muchos tiempos. Qué gusto escucharte, Ingrid. David Ortiz Rodríguez, muy buena ponencia, la veo y escucho desde la Ciudad de México. José Antonio Ruiz Jarquín, felicidades y mi reconocimiento de siempre para la maestra Ingrid Bergenji. Aún la recuerdo en el segundo encuentro de investigadores del ferrocarril allá por 1989 con una participación excelente y su libro Primera aproximación al estudio del sindicalismo en México. Es una cita obligada para leer a quienes les interese este gran tema. Saludos de Toño Jaquín y un abrazo. Leti Miranda, saludos Ingrid. Lucina Rangel, Ingrid, me da mucho gusto verte y escucharte, te mando un fuerte abrazo. Permíteme. Bueno, hasta ahí son algunos de los comentarios que nos han hecho llegar aquí a nuestros diversos chats. Siempre es un placer, Ingrid, tenerte con nosotros y que nos compartas toda esta experiencia que tienes. Sin duda,
pues todavía existen, tenemos fuentes que son importantes de consultar. Tú hablabas de todos estos convenios que se establecen entre las distintas asociaciones gremiales, para fortuna de nosotros y de todos los investigadores del tema ferroviario, pues las tenemos en el centro de documentación y están disponibles para quienes estén interesados en el tema. También tenemos algunos expedientes de personal o incluso algunos otros documentos que hacen referencia a estos movimientos sindicales que se dan previo a la formación del sindicato en 1933, ¿no? Incluso documentos que hacen referencia al contexto en que se desarrollan estas huelgas, como bien decías, este informe Colpins, que es un documento obligado para saber cuál es la situación de la propia empresa. Yo leía un poco también cuál era la situación, porque justo en ese momento la empresa de los Nacionales de México, que no estaban todos los ferrocarriles dentro de esta empresa, estaba incautada, ¿no? Estaba incautada desde 1919 hasta 1925, y una cosa era el Ferrocarril Subpacífico, otra el Mexicano, y otra la empresa de los Nacionales de México, ¿no? Y los trabajadores de esta empresa, bueno, pues como bien ya lo dejaste explícito, cuál era los objetivos. Me gustaría preguntarte un poco más sobre cuál fue el crecimiento de la plantilla laboral que tuvo la empresa de los Nacionales. ¿Lo vistes en el informe Colpins? ¿Dónde están esos registros? No sé si quisieras comentar mientras llegan los demás comentarios, que ya tenemos otros más. Hablo. Sí, claro, Ingrid. Decía yo que no me acuerdo de dónde estaba el dato. Coverdale y Colpitts en 29 dicen que la situación del equipo y vías y demás está ya muy bien, como antes de la revolución. Pero hay una situación de personal inusitada. Lo de los 11,000 trabajadores, no sé si es de alguna lectura posterior, la verdad no podría decirte, pero sí te puedo aclarar algo distinto. Si me estás diciendo que los nacionales estaban incautados, después creo que ya nunca regresaron porque eran una empresa que tenía 50% de propiedad de las líneas y 51, me parece, del gobierno mexicano. Y en cierto momento las líneas privadas fueron expropiados y creo que finalmente ya no se regresaron. Pero el Mexicano y el Subpacífico eran empresas independientes, no pertenecieron al sistema original de Ferrocarriles Nacionales de México. Y Nacionales compró la empresa del Mexicano, del México Veracruz, del que estabas hablando tú en el video, en 1946, si no me equivoco, y la empresa del Subpacífico en 1951. Eran empresas privadas, no es que estuviera desmembrado. El sistema nacional era el que se había construido como, digamos, y asimilado por Limantur en esa fusión que hizo de las líneas en 1906 y la participación del gobierno. Pero el dato de los 11,000, yo no me acuerdo de dónde lo saqué. El exceso de personal sí lo menciona Colpitts, pero no me acuerdo. Sería cuestión de revisar Colpitts o meterse con 100 muchachas a la nómina que haya de seguir, a menos que ya la hayan quemado.
No, ahí está todavía en el centro de documentación. No tiene esa información, no más que, Claro. pues, es titánico. Muy bien. Una pregunta de Román. ¿La huelga ferrocarrilera en 1921 permitió el acercamiento del Partido Comunista con los ferrocarrileros? No sé, yo muy bien, yo sé que el Partido Comunista, que estaba empezando a hacer trabajo en México, creo que los primeros llegaron en 19, Ramón, que el libro de Paco Ignacio Taibo, que el que más me gusta, que es su historia del Partido Comunista en México, y sé que tuvieron presencia e influencia en la Unión de Carpinteros, curiosamente. O sea que había militantes o dirigentes comunistas. Más tarde, ya para la huelga de 26, que eso platicábamos el otro día, ya están muy presentes entre los ferrocarrileros. Yo no creo que en la de 21 haya habido elementos comunistas, pero en la de 26 sí. Está el Escuadrón de Hierro y Hernán Laborde, y ahí sería cuestión de ver cuándo, porque primero, todavía con Álvaro Obregón se comienza a publicar el machete de los comunistas, y luego el machete ilegal con Hernán Laborde. Y el Escuadrón de Hierro está muy presente en la huelga de 26, muy militantes y muy hasta 29 que los expulsa Portes Gil. Pero yo no percibí que hubiera presencia del Partido Comunista en la huelga de 21. Fue así como un desarrollo medio mal articulado o muy resistido por la empresa y por Álvaro Obregón, que abiertamente diciendo van tropas y tienen que dejar trabajar, y está esa organización muy poderosa que es la Unión de Conductores. Y por eso quería mencionar, porque las dos huelgas, la de maquinistas y la de los despachadores, la de la orden del 8 de septiembre, que es el mismo día del Pacto de Palacio. Yo creo que algo tiene que ver una cosa con la otra. Y la de los despachadores, que son huelgas de un día y se solucionan a favor de la organización. Y esta la están amenazando, no la levantan. Yo no creo que esa presencia haya estado en la huelga de 21, pero sí comienza a crecer entre algunas organizaciones. Yo a ciencia cierta sé que la Unión de Carpinteros, y ahí el referente es el libro de Taibo y algo que hay en archivos también. Y luego en 26 ya sin duda están muy presentes en ferrocarriles. De hecho, son ellos los que ganan el comité ejecutivo en a ver si no me equivoco ahorita, en el segundo Congreso Ferrocarrilero. Están dirigiendo la huelga desde el comité ejecutivo de la Confederación de Sociedades Ferrocarrileras, después del segundo Congreso. O sea que hay sustitución ahí de cuadros, pero ahí sí son los comunistas. En su tiempo más ardoroso, ardiente. Claro. Bueno, saludos a Ramón. Tenemos otra, felicitaciones de Bruno, muchas felicidades y muchos abrazos. Sergio Gómez, felicidades maestra. Qué bello contar con el conocimiento, la fortaleza que demuestra para compartir con nosotros los viejos ferrocarrileros. Muchas gracias desde Cancún, Quintana Roo. Y bueno, estas son algunas de las preguntas que hemos recibido. Y bueno, vamos a cerrar ya nuestra charla. Agradeciéndote, muchas gracias por haber compartido con nosotros todo este conocimiento, Ingrid, que no sea la primera vez. Qué bueno que ya volviste al tema de los ferrocarriles y te decía la otra vez, creo que son temas que invitan a la reflexión en estos momentos. Hablar de los trabajadores siempre
siempre es un tema muy, muy seductor. Y así, bueno, los invitamos a que sigan la transmisión de los siguientes eventos organizados por el Centro de Documentación y el Museo Nacional de los Ferrocarriles. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Si tienen algo más que añadir, si quieres añadir algo más, Ingrid. No, gracias a ustedes por invitarme, por revolucionarme la vida aquí, que ya la tenía demasiado pacífica. Muchas gracias y saludos a todos. Gusto de haber estado aquí. Muchísimas gracias.